Bueno, vamos a ver el día de hoy el método de diseño de la Asociación de Productores de Cemento Portland de 1984. Como todo método tiene unas variables o factores de diseño. Lo primero es determinar el soporte o la capacidad de soporte de la subrasante y posteriormente en función de un espesor de la capa de apoyo generamos el K de la plataforma. Segundo, es establecer la resistencia del concreto definida por el módulo de rotura en megapascales. Luego determinamos el factor de seguridad del tránsito que depende de la carga. Y finalmente definimos las condiciones de transferencia de carga y el confinamiento, es decir, definimos si el pavimento tiene dovelas y si tiene bermas. El procedimiento es el siguiente. Primero definimos un espesor inicial de la losa. Luego calculamos el número de repeticiones del tránsito, esto se realiza para cada tipo de eje y por cada carga. Luego incrementamos esa carga según el factor de seguridad del tránsito y realizamos dos análisis. Este es un método que considera un método mecánico empírico, donde hacemos el análisis por fatiga y el análisis por erosión. Para el análisis por fatiga utilizamos un ábaco y necesitamos determinar los esfuerzos equivalentes. Para ello utilizamos unas tablas y el análisis por erosión, de igual manera, utilizamos un ábaco y para el ábaco necesitamos determinar el factor de erosión que surge de tablas. Finalmente, el cálculo del daño o consumo lo generamos para cada uno de los ejes contemplados en el tránsito. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde podemos ver pues la descripción del proyecto, el espesor inicial de la losa, el K de la subrasante, el módulo de rotura del concreto, el factor de incremento del tránsito, si tiene o no tiene dovelas y si tiene o no tiene bermas, confinamiento y el periodo de diseño para 20 años. Esto se realiza entonces para ejes simples, para ejes tándem y si tenemos ejes trident también para los ejes trident. Aquí tenemos la carga, luego tenemos esa carga de cada eje contemplada en el tránsito, en el espectro de cargas por el factor de incremento, luego el número de repeticiones y luego hacemos el análisis por fatiga y el análisis por erosión. En el análisis por fatiga necesitamos determinar el número de repeticiones admisibles que salen del ábaco y necesitamos determinar aquí el daño que me genera cada eje definido como el número de repeticiones esperadas sobre el número de repeticiones admisibles para cada eje. La sumatoria final me genera lo que es el porcentaje de daño por fatiga y el porcentaje de daño por erosión. Aquí tenemos unas correlaciones para determinar el K de soporte de la subrasante a partir del ensayo CBR. Esta primera ecuación para CBR menor a 10, mayor o igual a 10 y la segunda ecuación para el CBR mayor a 10. Luego, en función del K de la plataforma, asumiendo un espesor de la capa de mejoramiento de una subbase de 10, 15, 22.5 o 30 centímetros, determinamos el valor del K en conjunto. Es decir, si tengo un suelo que tiene un valor de 40, un K de 40 megapascales por metro, al momento de incorporar 10 centímetros de material de subbase, paso de tener 40 a 45. Pero si aumento a 15 centímetros, pues ya no tengo 40, sino 49. Y si tengo 30 centímetros, paso de 40 a 66. Esta primera tabla es para subbase granular, material convencional, y esta segunda tabla es para subbase granular tratada con cemento. Los factores de seguridad del tránsito dependen del tipo de la vía. Para vías residenciales con bajo volumen de tránsito, 1. Para vías con bajo o moderado volumen de tránsito pesado, 1.1. Y para vías con flujo de tránsito pesado, 1.2. Es decir, para vías con flujo de tránsito pesado, incremento en 20% la carga del tránsito. Para vías de tránsito moderado incremento un 10% y para vías de bajo volumen de tránsito no incremento el tránsito, la carga del tránsito, perdón. Luego necesitamos analizar si el pavimento tiene carga o tiene confinamiento, con carga y confinamiento. Este es el análisis que hacemos para la fatiga, la posición crítica
resulta en el centro de la losa que genera pues las tensiones a tracción en la flexión y principalmente cuando está en el borde. Aquí me interesa saber si el pavimento tiene o no tiene bermas. Y en la esquina determinamos el daño por erosión, que es la posición crítica. Cuando está también en el borde, aquí me interesa saber si el pavimento tiene o no tiene bermas y si tiene o no tiene pasadores. Finalmente, el análisis por fatiga se hace con este ábaco, donde entramos con la carga del eje, entramos con el factor de relación de esfuerzos y determinamos el número de repeticiones admisibles de carga. Con ese número de repeticiones admisibles de carga, pues lo comparamos contra el tránsito y determinamos el daño que me produce cierto eje. Para esto necesitamos determinar el factor de relación de esfuerzos, que es definido como el esfuerzo equivalente sobre el módulo de rotura. Y este esfuerzo equivalente surge de tablas. Aquí tenemos para el eje simple y para el eje tándem sin bermas, para el eje simple y para el eje tándem con bermas, y para el eje trident con y sin bermas. ¿Cómo se aplica la tabla? Para un espesor de losa, por ejemplo, de 20 centímetros, y para un K combinado, puede ser de 40, tengo que un eje simple me genera 1.46 megapascales de esfuerzo equivalente y el eje tándem 1.26 megapascales de esfuerzo equivalente. Para el análisis por erosión tenemos otro ábaco. En este caso entramos con la carga del tránsito, el factor de erosión que también sale de tablas, solo que aquí tenemos una mayor cantidad de tablas porque analizamos con pasadores y con bermas. Y finalmente el número de repeticiones admisibles. Esto sin bermas, un ábaco sin bermas, otro ábaco con bermas. Y aquí tenemos las diferentes tablas con las diferentes condiciones. Con pasadores y con bermas, eje simple y eje tándem. Con pasadores sin bermas, también para el eje simple y el eje tándem. Sin pasadores, pero con bermas para el eje simple y el eje tándem. O sin bermas y sin pasadores para el eje simple y para el eje tándem. Para el eje trident entonces tenemos dos tablas, una con pasadores, en el lado derecho aquí está sin confinamiento, es decir, sin bermas, o con confinamiento con bermas. Es decir, entro aquí con un espesor de losa y en el lado izquierdo voy a tener la condición sin bermas y en el lado derecho con bermas para el eje trident para un determinado valor de K. Si no tengo el valor de K, me toca interpolar para obtenerlo. Finalmente, el análisis que nosotros hacemos es el siguiente. Entramos con la carga del tránsito en el ábaco de fatiga con el factor de relación de esfuerzos y determinamos el número de repeticiones admisibles por fatiga. Y ese valor lo comparamos contra el tránsito. Para el análisis por erosión entramos con la carga del tránsito, entramos con el factor de erosión y determinamos el número de repeticiones admisibles por erosión. Recordemos que el factor de relación de esfuerzos depende de cada tipo, es decir, para los ejes simples, para el tándem y para el trident, y adicionalmente con y sin berma. Me interesa el confinamiento. Y para el análisis por erosión es importante también para cada tipo de eje analizar si tiene o no tiene berma y adicionalmente si tiene o no tiene pasadores. Finalmente determinamos los daños que son establecidos tanto por fatiga como por erosión, el número de repeticiones del tránsito esperadas dividido sobre el número de repeticiones admisibles. Es decir, cuánto es mi carga sobre cuánto me soportan mis materiales y por 100. Esto lo realizo para cada eje y la sumatoria me da finalmente el daño por fatiga y el daño por erosión. Gracias.